Entonces, la materia tiene transformaciones de dos índoles, físicas y químicas. Las físicas son las que cuando se combinan entre dos sustancias o dos materias, no existe una transformación. Por ejemplo, aquí se pone aquí en el enunciado, si se dan cambios físicos cuando ocurren fenómenos como, por ejemplo, tú tienes un perfume. Sí, bueno, algunos dicen, yo sé cuándo es un perfume caro. Simplemente están en botellas pequeñas, pero cuando tú lo destapas, ¿qué es lo que inmediatamente pasa en la atmósfera? Se gasifica. Y el aroma, la fragancia inmediatamente inunda. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que se transforma la materia? Pues no, simplemente pasa de estado. Sigue siendo el perfume, pero en estado gaseoso. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Si nosotros ponemos el agua, hoy día hiciste tu café o te lo dieron haciendo, pero el agua le pusiste ese azúcar, le pusiste café o té, lo que tú tomas, ¿y qué es lo que pudiste ver? Que hay una mezcla. Pero si tú puedes hacerlo mediante un proceso físico, la separación se puede diferenciar. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez se calentaron agua. Las mujercitas han de saber esto. Calentan agua y se olvidaron de apagar la hornilla. ¿Qué ocurrió? La olla se calentó. Pero en el momento que tú haces esto, ¿sí? En el fondo tú encuentras partículas, ¿sí? Sólidas. Significa que mediante un proceso físico como es la evaporación, yo puedo separar el agua de la sal, ¿sí? La agua salada. Les cuento algo. Por ejemplo, la gente que tiene cáncer, o últimamente he escuchado que les envía eh, a consumir agua sal. ¿Qué es lo que hacen? Evaporan el agua y se quedan con la sal, y eso es lo que están consumiendo. Aquí te doy un ejemplo de que la materia a veces se combina, pero por medios físicos yo puedo separar, ¿sí? También se considera cambio físico a los cambios de estado. Esto ya es algo que ya has escuchado una y dos, tres veces, líquido, sólido y gaseoso, y en las clases anteriores hemos visto que hay plasma. Significa la materia a alto porcentaje de temperatura, más de 10.000, en la cual se genera una división de las partes del átomo, los protones, neutrones y electrones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que existe un factor como es temperatura, la materia solamente cambia de estado, pero sigue siendo la misma materia. Es, por ejemplo, hablemos del agua, que es muy conocido. Si yo lo tengo en hielo, ¿qué es? Agua sólida. Si yo le aumento temperatura, ¿qué transformo? Agua líquida. Si yo sigo aumentando temperatura, que vamos a ver más después, transformo en gas. ¿Pero qué es? Agua gaseosa. Agua hecho gas, perdón. ¿Sí? Y si le elevo más la temperatura, transformo en plasma. Entonces, esos son cambios físicos. Ahora, ¿por qué se dan esos cambios? Al aumentar la presión, ojo con este detalle que viene otro factor, que no es la temperatura, sino la presión. Tú tienes un globo, en el momento que tú haces una presión, ¿haces cambio dentro de la materia? No, haces cambio de volumen. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, ¿sí? Que cada átomo tiene, que es la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Los gases se encuentran con una mayor fuerza de repulsión. Si tú me puedes observar en este momento, puedes ver la separación de mis manos. Los átomos en estado gaseoso se encuentran así, muy dispersos, ¿sí? De un óptico molecular, ¿no? En el momento de que tú generas presión, ¿qué es lo que hace? Que esos átomos comienzan a atraerse, pero no transformas la materia, solamente cambias el volumen. Y aquí nosotros encontramos una fuerza que se llama cohesión, en otras palabras, atracción entre los átomos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si a esa materia, que estamos hablando del gas, le aumento la temperatura? A un líquido, le aumento la temperatura. ¿Qué pasa entre sus átomos? Genera una fuerza de repulsión, ¿sí? Una fuerza de rechazo, lo que significa que el agua que tú lo tienes a 24 grados con una ATM, que es una atmósfera de presión, que es las circunstancias normales de tu entorno, el agua se mantiene en estado líquido. Pero si yo le aumento la temperatura, genero que los átomos, ¿sí?, separen. ¿Por qué? Por una fuerza que se llama repulsión. Por eso dice el enunciado, al aumentar la temperatura de un líquido, las partículas de la materia se mueven más rápido, pero no hay un cambio. Simplemente lo que hacen es llegar a estado
de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, por una fuerza que se llama repulsión. ¿Sí? Bien, vamos a explicar esto en la otra diapositiva. Esto de aquí ya lo vieron la vez anterior, pero aquí van a ver un término muy diferente. Se habla de la sublimación. Sublimación progresiva y sublimación regresiva. Bien, esto lo van a poner ustedes también el día de hoy en los cuadros sinópticos. Y lo que estamos hablando de cambios físicos está lo que es fusión, que ya lo vimos, que es el cambio de sólido a líquido. Cualquier materia que yo cambie por temperatura de sólido a líquido, este proceso se llama fusión. Vamos a entrar a otro, solidificación, ¿sí? Si tú abres tu libro, a propósito, saquen su libro. ¿Qué es una sublimación progresiva? Escúcheme bien, hay materia que se encuentra en estado sólido. Al aumentar la temperatura, no pasa a estado líquido, sino inmediatamente a estado gaseoso. Repito, la materia, hay muy poco, pero en estado sólido, cuando tú le pones temperatura, no pasa por estado líquido. Repito, y va inmediatamente a estado gaseoso. Ya les voy a poner un ejemplo. En cambio, a la inversa es la sublimación regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una materia estando en gas puede transformarse en algo sólido. Y a esto se le denomina cambios físicos. Aquí en esta diapositiva que te voy a presentar acá, lo hace de esto, si quiero que me lo pasen al cuadernito. ¿Qué es lo que significa? ¿Sí? Que existen estados físicos, cambios, transformaciones físicas de la materia. Hablemos, por ejemplo, de cualquiera que este sea, el agua, ¿sí? Que es un sencillo ejemplo. De sólido, si yo elevo la temperatura, si sigues con el mouse, me sigues en el mouse, puedes ver que transformas en líquido. ¿Por qué? Por una fuerza que se llama repulsión. Se separan los átomos. Si yo incremento más temperatura, genero un proceso que se llama evaporación, lo que significa que sigo aumentando la fuerza de repulsión hasta llevar a esta materia en estado gaseoso. Ahora, la temperatura, que es un factor importante, ya la aumenté. Ahora quiero ir a la inversa. Quiero transformar de gas líquido y de líquido a sólido. ¿Qué es lo que hago? Mira lo que está bajo cero. En frío, bajo temperatura, que vamos a ver en una curvatura de calor, y esto se genera así. Bajo la temperatura lo transformo en líquido. Es decir, ya no está la fuerza de repulsión, sino existe una fuerza de cohesión, una fuerza de atracción, lo cual esta materia que estaba en estado gaseoso se transforma en líquido. Si yo deseo transformar esa materia, lo que hago, ¿qué? Factor temperatura. Bajo sobre cero y sigo haciendo de que la materia genere un estado de solidificación. Lo que significa es atracción y genero yo el hielo. Ahora, vamos al tema que les comentaba en antes, sublimación. El yodo, que ya les voy a poner un video, el yodo es un elemento que en estado natural lo podemos encontrar en estado sólido, pero al momento que yo lo pongo en un matraz, ¿sí? O un vaso de precipitación, inmediatamente elevo la temperatura, él no se transforma en líquido, inmediatamente pasa a un estado que se llama gaseoso. Y a eso se le llama sublimación, ¿sí? Ahora, ese mismo yodo, al momento que se va hacia arriba y yo pongo un enfriador, pasa de estado gaseoso a estado sólido inmediatamente sin pasar por el estado líquido. Y aquí lo tenemos. Mira el recuadro. Si yo bajo la temperatura, ese yodo que está en gas, bajo la temperatura y no pasa a líquido, sino inmediatamente pasa a sólido.